al inicio, no sin antes decir que el que modera va a ser el alumno Antonio García, del octavo semestre de esta casa de estudios con la carrera de Ciencia Política, además de una extraordinaria persona, un buen amigo mío. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros 3 participantes en esta mesa. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Muy buenas tardes. El día de hoy, les repito el formato, tendremos intervenciones por hasta 10 minutos y le ruego por favor a ambos participantes, ya que ambos me hicieron la indicación desde la planeación de este debate que fuéramos rigurosos con los tiempos, que por favor se atengan a los 10 minutos que les han conferido. Para eso he traído 2 tarjetas. La primera, la tarjeta verde, la cual les indica que les queda 1 minuto para que vayan concluyendo sus intervenciones. Y la segunda es la tarjeta naranja, la cual les indica que sus 10 minutos han finalizado. Y si bien se les va a dar algunos minutos de tolerancia para que terminen su intervención, por favor les ruego que nos eviten la pena de tener que retirarles el micrófono. Sin más por el momento, le otorgo el uso de la palabra para sus 10 minutos de introducción al licenciado Fernando de Lozada. Gracias. Pues primero un agradecimiento a los organizadores y un agradecimiento también al doctor Edgardo Buscaglia por su disposición y por esta discusión, debate, diálogo que va a ser, estoy seguro, muy productivo. Pocas cosas podrían representar mejor cómo está México en materia de corrupción que el hecho de que cuando se hace un escándalo y se demuestra que una casa en las lomas de Chapultepec, una casa blanca muy lujosa, en la cual habita la familia presidencial y que la presumió Angélica Rivera en la revista Hola, está a nombre de un contratista del actual presidente Enrique Peña Nieto, un contratista tanto cuando estuvo como gobernador del Estado de México como ahora que es presidente de la República. Pues bueno, sale este escándalo y que han pasado 2 cosas. Una autoexoneración vergonzosa que hizo Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, realmente exoneró a su jefe, imagínense, casi nos sorprendió, no sé si alguien pensaba que lo iban a tener, pero bueno. Y la periodista que dio a conocer esa noticia, Carmen Aristegui, ya no está al aire. Y se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta que esa revelación que exhibió la corrupción presidencial fue lo que le costó su espacio en el aire. Y por supuesto extrañamos a Carmen Aristegui, pero la periodista que lo exhibió está afuera y la corrupción quedó absolutamente impune. Esa es la fábula de cómo está la corrupción en México. El régimen político mexicano es estructural y sistémicamente corrupto. Y es estructural y sistémicamente corrupto porque es una fuente de financiamiento de la política. La corrupción financia la política. Eso no cambió del viejo régimen al actual régimen. Al contrario, quizás se intensificó. ¿Por qué? Porque la lucha política no solo financia a grupos políticos, en específico la corrupción, sino que un incentivo de la corrupción es que los procesos electorales, es decir, la distribución del poder en México, se decide en buena medida con dinero no fiscalizado. Y entonces la competencia electoral en México ha hecho que se necesiten más recursos para eso. Antes de 2007 los partidos buscaban hasta por debajo de las piedras para pegarle a la televisión. Ahora buscan por debajo de las piedras para mantener clientelas. Y la política clientelar
que es el voto movilizado, lo usan desde la derecha, desde el PAN, hasta el castillo de la pobreza. Ese es el escenario. La transición en México no cambió, lo que hizo fue la disputa por el poder. Lo que pasó fue que el PRI invitó a la fiesta y dijo: quieren el poder, pásenle, pero con nuestras reglas no escritas, con nuestros privilegios y por supuesto con esta corrupción que enriquece a personas, sí, pero también financia la política, financia a grupos políticos. ¿De qué tamaño estamos hablando? Bueno, tanto el Banco de México como el Banco Mundial hablan de que la corrupción le cuesta a México el 9% del PIB, 347,000 millones de pesos al año. Somos el peor país de la OCDE medido también en materia de corrupción. Y hay además algunas cosas. Imagínense, con el crimen organizado, que es algo que maneja muy bien Edgardo, aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Imagínense a este régimen sistémica y estructuralmente corrupto, acostumbrado a eso, ese es el aceite del régimen del sistema, con la cantidad de dinero que tiene el crimen organizado, empezando por el narcotráfico, que pues, es el negocio ilegal más rentable del mundo. Entonces, esos grandes millones de pesos, imagínense, es como cuchillo en mantequilla en esto, y por eso vemos que el Estado ha sido infiltrado hasta sus máximas autoridades para, bueno, que el principal delincuente o narcotraficante más buscado se haya escapado 2 veces de un penal de alta seguridad, nos habla de esto. Y hay otra cosa que también es parte de este sistema o régimen sistémicamente corrupto, que es que la nómina es el botín electoral. La nómina se usa como botín electoral. Cuando alguien gana una elección, se va una gran cantidad de trabajadores y llega una cantidad importante de trabajadores. Es una especie de botín electoral. No hay profesionalización. Y entonces, ¿cuál es el incentivo para los funcionarios que saben que estarán solo 3 años o que estarán solo 6 años? Porque no tienen otra certeza. Y entonces, el incentivo es: sácale jugo a provecho a tu puesto. Claro que depende del gobernante en turno, que es el que te tendrá o te podrá quitar. Pero bueno, ¿a qué vengo yo aquí? Y creo que este es un punto, a defender y reivindicar el papel de la sociedad civil en las reformas, en transparencia y en anticorrupción. No es triunfo, no es mérito realmente de la clase política. Tenemos una sociedad civil que ha peleado y ha conseguido importantes victorias. Lo que conocemos ahora de Javier Duarte de las empresas fantasmas se logró gracias a las leyes en transparencia, que además dieron un paso más con la ley general de transparencia, en donde trabajaron las mismas organizaciones de la sociedad civil en parlamento abierto. Lo que ya no permitieron en anticorrupción sí se logró en transparencia. Y cuando el consejero jurídico de la presidencia presentó 80 cambios a lo que había logrado en la mesa de parlamento abierto, la sociedad civil defendió los avances, le puso cara al representante público de la presidencia y pudieron sacar una extraordinaria ley. Si alguna virtud tuvimos los que éramos diputados entonces, fue apoyar esas propuestas de la sociedad civil. En transparencia, extraordinarias. Por supuesto, siempre quedan algunas cosas que pudieron mejorarse, pero sin lugar a dudas es un avance importante en materia de transparencia. Ya están consiguiendo logros y cada vez más. Claro, hay una amenaza, que es la misma que en el Sistema Nacional Anticorrupción, y me adelanto, es la posibilidad de la institucionalidad simulada o de la autonomía simulada, que las instituciones que tienen ya la fuerza para actuar y garantizar, por ejemplo, ahí el derecho a la información y la transparencia, no cumplan con su función porque estén, pues, cooptadas, ¿no? Y aquí, con el actual INAI, nos ha dado de cal y nos ha dado de arena, ¿no? En algunas cosas muy bien, en otras, como por ejemplo no ir contra el asunto de la intervención de la posibilidad de dar datos personales prácticamente a cualquier policía del país en la ley de telecomunicaciones, ¿no?
creo que vi que eran 120,000 ya solicitudes de información de cualquier policía para saber a quién le llaman, a quién le mandas mensajes, todo eso de una manera. Entonces, bueno, ahí el INAI no fue a la Suprema Corte de Justicia, aunque llegó el amparo muy tarde y ya, digamos que, atemperó un poco la reforma. Eso es algo muy reciente, aunque en mi opinión la resolución de la Suprema Corte no fue suficiente, ¿no? Tengo que expresar. Pero bueno, lo que quiero decir es, este sistema nacional anticorrupción es diseño de la sociedad civil. Acuérdense que se había aprobado una comisión anticorrupción, que fue lo que se comprometió Peña Nieto en campaña. Se modificó la ley orgánica de la Administración Pública Federal para desaparecer a la función pública, que es ahora una especie de institución zombie, porque ya desapareció y solo vive por un transitorio. Pero la Comisión Nacional Anticorrupción no venía de la sociedad civil, fue absolutamente despreciada, y la presión de la opinión pública, su fuerza, logró que se hiciera en su lugar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay avances importantes. Todo el esquema es de ellos. Por supuesto, no logramos que el presidente pudiera ser juzgado por delitos de corrupción. El PRI es su ADN y se opuso a cualquiera de esas cosas, pero el esquema me parece es importante. La ley 3 de 3 que acaban de poner, además del esquema, que le da una gran fuerza, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación, ahora va a poder auditar en tiempo real, porque antes la auditoría daba datos terribles, pero post-mortem. Ahora podrá auditar en tiempo real cualquier peso que haya salido de la Federación. Ahí me tocó ver cómo los gobernadores se colgaron de la lámpara de la policía. Claro, tiene razón Edgardo cuando dice, el 3 de 3 no es suficiente y puede ser simulado, sí, pero por eso están también colgados de la lámpara y no aceptan. Eso es lo que los tiene, ni siquiera quieren aceptar, dar a conocer qué es lo que tienen y para que uno pueda ver su desarrollo, ¿no? Eso es importante. Está en la Constitución ya la extinción de dominio por enriquecimiento. Está además de que se pone la tipificación de los delitos, por ejemplo, soborno. Hay 10 tipos de soborno que pudieron tipificar incluso. El peculado, la malversación y el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, la utilización de información falsa o confidencial, el nepotismo, la conspiración para cometer actos de corrupción. Todo esto ya está tipificado y podría ir. Y además, en la forma de investigación, eso también les puso los pelos de punta, se pone a investigar las redes de corrupción con los instrumentos que se pusieron para combatir la delincuencia organizada. Esto quiere decir intervención de comunicaciones, bueno, protección de testigos. Espero que poder ahondar más en el segundo punto. Muchísimas gracias, Fer. Ahora sigue el micrófono para el doctor Edgardo Buscaglia. Tiene hasta 10 minutos, doctor. Gracias. No, gracias al moderador, gracias a las personas organizando este evento. Es una fiesta regresar a la UNAM. Estuve acá un año, si mal no recuerdo, como profesor invitado, y esto va a ser otra oportunidad para generar una discusión que esperemos que deje algún insumo para guiarnos a ustedes. Miren, quiero ser muy sintético y me alegra muchísimo que Fernando no solamente esté acá, sino que haya sido tan hospitalario en cuidarme para que llegue aquí sano y salvo, porque ando saltando de un estado a otro de la República con todo este tema electoral. Mi misión como científico social en México es comentarles, con base en mi experiencia de los últimos 25 años trabajando en 110 países, con diferentes equipos como el que tengo en México. Y en esos países nosotros evaluamos el impacto de políticas públicas contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, contra el lavado de dinero. Corrupción al más alto nivel, política, corrupción política, que es un pequeño conjunto de la fauna de corrupción que es mucho mayor. Y si alguien me ayuda con estas 3 referencias que vamos a colocar acá, que les quiero dejar a mis colegas estudiantes, en estas 3 referencias yo resumo los 25 años de trabajo. Son 3 referencias que fueron publicadas en revistas científicas, sujetas a jurados anónimos de colegas que yo no conozco, que revisaban los datos para asegurar de que las conclusiones fuesen científicas.
Y en estos trabajos, a lo largo de los últimos 25 años, el primer trabajo lo publicamos en una revista de la ONU en Viena, y los dos en otras revistas científicas. Ahí llegamos a la conclusión de que existen unos 45 factores, acciones de política pública, que yo las resumo en el libro que algunas de ustedes me trajeron para firmar, Vacíos de Poder en México, y en el último capítulo. Y sin esas 45 acciones, y eso es lo maravilloso de la ciencia, sin esas 45 acciones de política pública, no te bajan los índices de corrupción política y los índices de corrupción en general. En el primer artículo del 2003 medimos corrupción en general, a través de muchos indicadores, y en ese artículo tú vas a ver cómo medimos corrupción. No es muy difícil, no es física cuántica. O sea, ahí explicamos cómo lo medimos. Y en el artículo del 2008 medimos corrupción política, propiamente dicho. Y ahí también te explico cómo lo medimos. Si no aplicas esas 45 medidas, al mismo tiempo, simultáneamente, en ningún país del mundo vimos que baja la corrupción. ¿Okay? Eso es claro, y hasta que no exista un marco científico alternativo que contradiga el nuestro, vamos a seguir insistiendo sobre lo mismo. La ciencia es así, avanza a tropezones. Hasta ahora tenemos esto, por eso yo voy revisando mis trabajos y reconociendo que a veces me equivoco. Bueno, para ir caminando. Las 7 componentes del Sistema Nacional Anticorrupción al cual se refería Fernando: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 3 de 3, conocida como tal, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, reformas al Código Penal y la Ley de la Fiscalía General de la República para generar una oficina anticorrupción, una Fiscalía Anticorrupción. Bueno, esos 7 componentes, así como están escritos, yo después de haberlos leído, no contienen esas 45 acciones de política pública. Yo les voy a comentar qué más falta. ¿Qué les parece? Para que sea propositivo. A mí me encanta escucharlo a Fernando. Yo me imaginé que ibas a venir con un discurso político, pero hablas como un activista de sociedad civil. Y a mí me encanta que hables así, porque eso quiere decir que hablamos el mismo idioma. Introduciste un poco de academia, un poco pero diste un diagnóstico de la situación con el cual yo coincido. Yo avanzaría un poco más diciendo que hoy pertenecer a la política mexicana está en las listas que ustedes vieron el 5 de junio pasado, es a sabiendas o no pertenecer a una red criminal. O sea, hoy la política mexicana es delincuencia organizada. No porque lo diga yo, así lo tipificaría un fiscal de Brasil, por la forma en que ustedes se financian las campañas electorales. Si yo fuese fiscal brasileño que estuviese ante la fauna mexicana del PRD, del PRI, del PAN, Morena, yo tipificaría delincuencia organizada, y es por eso que el 59% de los congresistas de Brasil están procesados. Ahora, ¿qué se requiere para procesarlos? No necesitas ser brasileño. Mexicanos pueden hacerlo. Necesitas a todos estos 7 componentes, especialmente a los primeros 5 que yo mencioné, le tenés que agregar el requisito jurídico legal de aplicar extinción de dominio en todas las causas. Toda investigación administrativa tiene que estar requiriéndose una investigación por extinción de dominio, lo que no implica una causa penal. La extinción de dominio, les recuerdo a los no abogados, no es una causa penal. Quiere decir que te extinguen el dominio sobre tu propiedad si tú no puedes probar el origen legal de esa propiedad o de esos dineros que usaste en tu campaña. ¿Entiendes? No es penal, no va a la cárcel. Pero eso es importante, desarticulas el gran fraude electoral que, si ustedes leen la entrevista que había sin embargo allá, se van a dar cuenta que es un factor que les está impidiendo que nazca la democracia de México. Yo no soy como John Ackerman, a quien yo estimo mucho, quiero mucho. Yo creo que no nació la democracia mexicana y puedo demostrarte por qué. Hay trabajos científicos de otras personas que no trabajan conmigo en Berkeley que demuestran que entre el 20 y el 25% de los votos en México, en todas las elecciones, están sujetas a compras de votos, condicionamiento de programas, coacción, etc. O sea que para que el señor Corral pudo haber ganado en Chihuahua, tuvo que haber superado el 25% y haber llegado al 40%, digamos. O sea, ninguna democracia y ningún ciudadano de las mujeres y hombres que yo vi valientemente, yo estuve en Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, estuve acá en el DF, viendo como niñas, niños, ancianos, familias iban a votar. Nada más conmovedor, especialmente en lugares como Veracruz, que es un conflicto armado. Huele a Afganistán, Veracruz. Y no es exagerado. Entonces, no van a encontrar un mayor admirador de las mexicanas y mexicanos que yo. Pero no van a encontrar a crítico más acérrimo
que yo ante esta fauna de mafiosos que invaden la política de este país. Ahora, quiere decir todos, no, muchos entran sin saber que forman parte de una red criminal porque consideran normal que para que tú entres a una lista, como tú sabes muy bien, le tienes que besar el glúteo a algún cacique o a algún líder de tu partido. Es normal para ustedes eso. Eso es delinear una lista de candidatos en México. Las listas tienen que abrirse para que el voto popular determine que si aquí se incluye o no en una lista. Susan Rose Ackerman, que es una teórica del derecho, la madre de John, en Yale, no hace ningún activismo político, es una mujer totalmente teórica, académica. Ella ha demostrado que en los países con sistemas electorales como el mexicano, en un estudio internacional comparativo, son propensos a la corrupción y a la mayor delincuencia organizada. Entonces, mi primer componente que yo le tengo que agregar a este sistema nacional anticorrupción es que un componente de reforma al marco jurídico electoral y al financiamiento de campañas, para aplicarle lavado de dinero, auditorías ciudadanas, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y auditorías del INE, 3 tipos de auditorías a todo candidato que entre en una lista. Fíjense lo que les estoy diciendo. 3 tipos de auditorías paralelas. Podemos discutir después cómo se financian las ciudadanas, porque el gobernador Javier Corral me acaba de llamar para que los ayude justamente en ese tema. ¿Cómo se organiza esto en Brasil, en Paraguay y en otros países? Entonces, sin eso no ese es un componente faltante. Otro componente importantísimo que para mí brilla por su ausencia, que a mí me gusta mencionar siempre cuando tengo estas conferencias, es un componente ligado a la recuperación de activos. Yo no veo ningún tipo de programa internacional de recuperación de activos, que es un artículo de la Convención Internacional de la ONU contra la Corrupción, para poder asegurarte de que en todas las causas administrativas, todas las causas penales, exista el requisito procesal de abrir un caso de recuperación de activos, sea donde sea, en Europa o en Estados Unidos. O sea que le faltan dientes de control patrimonial a este sistema. ¿Entienden lo que les estoy diciendo de a poquito? No podés pretender, le faltan requisitos a toda causa administrativa por extinción de dominio. A toda causa penal le tenés que entrar con, cuando me falta un minutito, a toda causa penal le tenés que entrar con una investigación, una línea de investigación por lavado de dinero. A toda campaña política le tenés que entrar con auditorías ciudadanas, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y auditorías del INE. 3 tipos de auditorías paralelas. Y eso le sumas, en caso de que se genere un procesamiento después de la denuncia, la auditoría que exija el Tribunal de Justicia Electoral. 4. Al mismo tiempo, no pueden esperar ustedes que políticos que llegaron al poder a través de la corrupción les generen un sistema nacional anticorrupción. Punto. Es una contradicción lógica. En los países donde se introdujo un sistema nacional anticorrupción como el brasileño y la anticorrupción, fue impuesto por la sociedad civil sin la negociación que hoy la buena gente de INCO, en buena fe, está intentando empujar en el Congreso. Eso nunca sucede en los países donde baja la corrupción. La sociedad civil impone la ley y rodea los congresos y hasta que esa ley no pasa, no avanzamos. Ya termino el tiempo, ¿no? Gracias. Vamos a volver, no se preocupen. Vamos a regresar. Muchas gracias, doctor. Proseguimos a la parte de la réplica. Les recuerdo a los asistentes que este es un evento enfocado hacia el diálogo dinámico con ustedes, por lo cual les recuerdo que tomen nota para las preguntas o si desean increpar a alguno de los ponentes, también se les dará el espacio al finalizar la etapa de las réplicas. Sin más, licenciado. Bueno, yo creo que sí está justificado el escepticismo. La verdad es que la extinción de dominio sí se metió en la Constitución para el enriquecimiento inexplicable, el enriquecimiento de las personas. Está metido en la Constitución, hay que ver cómo se opera. Está la figura, pero es cierto. Está en esta investigación en la ley 3 de 3, que el 3 de 3 es más bien el emblema, no es tanto, es mucho más la ley de administración, sí está la congelación de cuentas y el embargo de bienes como formas incluso cautelares, están contemplados. Hay que ver si está ahora. Donde yo tengo una pequeña diferencia de matiz, por supuesto, las campañas electorales se financian con una cantidad de dinero, en gran medida no fiscalizado, lo dije. Y hay que, imagínense, quienes son los candidatos ahí lo ven como inversión, obviamente. ¿Quién invierte esa cantidad de dinero si no la va a recuperar de alguna manera? Hay una especie de ganar, ¿no? Además,
Yo le doy contratos, ya sea de manera directa o con concursos con los dados cargados hacia alguien, y ese alguien va a regresar parte de los contratos. Esa es una forma muy común. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que sí tenemos una fiscalización muy estricta en materia electoral de los recursos públicos que se le dan a los partidos. Ahora mismo hay un programa en donde a los 3 días de hacer el gasto tienen que subir toda la comprobación los partidos. Hay una especie de fiscalización en línea y prácticamente al momento de los partidos. Se quiso hacer desde la elección 2015, recuerden, hubo un fraude, un error ahí con la compañía que habían contratado de España, se les cayó, la UNAM hizo una a la limón para hacer esa fiscalización en línea y ya quedó incluso para el gasto ordinario. Pero el problema, en mi opinión, y además ya los partidos políticos son sujetos obligados de la ley de transparencia. Entonces, el problema, en mi opinión, ya no es el dinero que reciben, el dinero público que reciben, es el dinero que se maneja por fuera. Ese es el punto. Entonces, el dinero que te dan está fiscalizado, está muy controlado ya. El problema es el dinero por fuera. Hay un dato interesantísimo que se puede ver desde el Banco de México. Cuando vienen elecciones es cuando más se usa el dinero en efectivo. Hay una utilización de dinero en efectivo impresionante. Vean las líneas, como cuando hay elecciones aumenta la necesidad de dinero en efectivo. ¿Y para qué es? Pues para lo que dice, para la compra del voto de una parte. Pero ahora el grito de la sociedad, y eso es donde está mi optimismo, si el grito en finales del siglo pasado era que los votos cuenten, ahora el grito es dejen de robar. Y no es, la Bastida se equivoca, no es el matrimonio igualitario lo que le hizo perder a los 2 Duartes y a Borge, que la verdad es que son los sinvergüenzas que usaban. Imagínense el de Chihuahua, que Javier Corral pudo vencerlo de inmejorable manera, con una gran alianza más que nada con la sociedad civil, porque además el candidato del PRI iba con 4 partidos y habían colocado el gobernador que controlaba los otros partidos de oposición, puso puros expanistas, y Morena puso expanista, PRD puso expanista, Movimiento Ciudadano puso expanista, todos esos para debilitar a Javier Corral. Todos bailaron a eso. Este cuate y su esposa compraron una caja de ahorro, la convirtieron en banco y luego metieron dinero público a ese banco, a la Unión Progreso. De ese tamaño es la desvergüenza. Javier Duarte, vieron las empresas fantasmas que hay, ¿no? El gran problema además que van a tener ahora con la inmensa deuda que dejó. Entonces, desvergüenza. Bueno, los ciudadanos tuvieron que salir por muchos a vencer lo que es el voto comprado, que efectivamente todos compran voto. Ahora sí que quien tiene más saliva traga más timón, ¿no? Ese es el uso, pero todos tienen a sus clientelas y las cuidan de esa manera, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Vemos y hacemos un gran escándalo cuando sale que hay un amigo contratista del gobernante. Y yo les hago la pregunta, ¿y si ese no fuera la excepción y fuera la regla? Y más bien, cualquier gobernante que llegara y dijera, es que si yo no tengo un amigo contratista, doy hasta ventaja, ¿no? ¿Por qué le sirve el amigo contratista? Porque ese amigo contratista va a ayudarlo a financiar a su grupo político dentro del partido y obviamente luego, ya que tenga la candidatura, a esa candidatura dentro de las elecciones. Porque efectivamente se necesitan muchos recursos electoralmente y ahora van en gran medida para la compra del voto. Por supuesto, mientras siga habiendo dinero no fiscalizado en las campañas electorales, será un incentivo muy fuerte para la corrupción. Mientras no haya un servicio profesional en las entidades públicas para que los que estén ahí no dependan su trabajo del gobernante que llegue y tengan una duda de no estar ahí solamente los 6 años o los 3 años, sino hacer ahí carrera profesional en su cargo, etcétera, y poder ascender en la medida que vaya profesionalizando. Mientras no haya eso, habrá incentivos a la corrupción de manera tremenda. Y tenemos otro problema, que es algo que maneja también muy bien Edgardo, que es el dinero transnacional, el lavado de dinero, porque por supuesto que, y más en este régimen sistémicamente corrupto, en donde el dinero es tan importante, pues el dinero del crimen organizado, por supuesto que penetra en esto. Pero tenemos un problema de lavado de dinero que yo creo que es algo que maneja muy bien Edgardo. Cuando estuve en el Parlatino en Panamá, estaban pasando
la evaluación de Panamá sobre el lavado de dinero. Pusieron igual parámetros para medir qué tanto combate para él. Y había una gran presión sobre Panamá, que ha crecido y que se presume que ahí lava grandes cantidades de dinero. Bueno, la gran noticia ahí es que este año evaluaban a Estados Unidos y estaban todos seguros que Estados Unidos iba a ser reprobado, porque es el país más laxo para el lavado de dinero. Y lo tenemos a un lado, y tiene que ver en gran medida con el negocio que tiene el crimen organizado más poderoso en México, que tiene que ver con la venta de drogas, ¿no? Y eso, por supuesto, que sigue siendo iniciativo, porque con esos grandes recursos ayudan a financiar campañas electorales y luego buscan, obviamente, que se lo regresen. Y llega a grados tremendos, como el asunto de que las policías están en función, imagínense, la policía en función del crimen organizado, de ese tamaño. Pero ¿qué nos extraña? Javier Duarte usa a la policía para detener un senador de la República el domingo, mientras ellos mismos generaban violencia. Me tocó estar en el OPLE como representante de partido en el órgano electoral. Ellos anunciaban la elección, ¿y qué hacía la policía? No cuidando la violencia que se estaba dando, porque Javier Duarte apuesta a tener la última salida, que es la nulidad, para salvar el pellejo. Él ensucia la elección para que al mismo tiempo sean impugnados y él se beneficie de su propio delito, pero para eso usa la policía. Bueno, la policía está al servicio del crimen en muchos lugares, y es más, para que vamos a la policía, las cárceles. Y si el Estado no puede controlar sus cárceles, yo decía, porque soy un promotor de la regulación de las drogas, decía, si el Estado no puede evitar la venta ilegal de drogas en las cárceles, ¿cómo la va a poder evitar en las calles? Pero las cárceles son también espacios de control de criminales. El crimen organizado controla a las cárceles, y cuando hay los grandes actos violentos en las cárceles es porque un cártel ataca al otro cártel ahí, porque también hay venta de todo, de drogas, de prostitución, de muchas otras cosas en las cárceles. De ese tamaño, por supuesto, es un régimen que ya está buscando simplemente el negocio en todo, ¿no? Por eso, aunque sea muy sencillo, esto que les pone los pelos de punta, de que hagan publicidad de su patrimonio y que la gente pueda saber que su patrimonio sea equivalente o tenga concordancia con lo que ha ganado en el servicio público. Decía José Mujica, con muchas razones, es que la política no debe de ser para quien quiera ser millonario. Y aquí el problema es que la política sí se usa como una forma de enriquecimiento personal. Sí, los sueldos están muy bien pagados, pero no solo por eso, por muchas otras cosas que tienen que ver con esta vinculación entre el poder y los negocios. Por eso, por supuesto, todo lo que pueda ayudar está bien. Lo único que quiero decir es, la sociedad civil mexicana, la que está en la red de rendición de cuentas, Mauricio Merino y muchos otros más, Juan Pardiñas, Eduardo Bojorquez y muchos otros investigadores, Lourdes Morales, muchas otras organizaciones, la verdad son profesionales y han logrado mucho en un momento difícil. Entonces yo quiero reivindicar su trabajo y quiero decir que estas ventajas lo han hecho él, y creo que su planeación institucional es buena. Sí falta probarla. Tiene las dudas que pone Edgardo sobre la mesa son ya también. Yo no sé, ponen la figura de extinción del dominio, la usarán. Ponen el asunto del embargo de bienes como medida precautoria, lo usarán. Ponen el congelamiento de cuentas para eso. Ponen el asunto de testigos protegidos para poder denunciar la corrupción, incluso recompensas para que puedan denunciar los mecanismos de corrupción. ¿Están todos esos mecanismos? ¿Funcionarán o no? Uno pensaría en México que somos campeones mundiales de simulación. Por supuesto, porque, miren, ¿en qué se puede ver? Vean la ley electoral mexicana. No hay país en el mundo que tenga una ley electoral más abigarrada que la mexicana. Pero, ¿en qué país no está institucionado el fraude electoral? A pesar, ponemos los candados para luego poner las ganzúas para hacerlo, ¿no? Porque simulamos. Y creo que, y con esto termino, creo que la intención oficial es, por supuesto, simular que se combate la corrupción. Y aquí va a ser muy importante la sociedad civil, que ha tenido éxitos, ha tenido logros y que pueda estar encima de la clase política para que no sea simulación. Hubo un senador que el año pasado, un senador
senador de la República Mexicana, presentó una iniciativa de ley para legislar la equivalencia entre corrupción política en todos los tipos penales que se les imagina a ustedes, ¿no? Financiamiento ilícito de campañas, cohechos, conflicto de interés, tráfico de influencias. Corrupción es una bolsa de delitos tipificados en el código. Él introdujo una iniciativa para, la cual yo algo tuve que ver con mi entusiasmo de siempre, para que legalmente existe una equivalencia entre corrupción política y delincuencia organizada. O sea, que la CELDO intervenga cuando hay una denuncia por corrupción, y ahí se introducían todos los instrumentos que yo recomendaba, toda la batería. Requisito de la investigación por lavado de dinero, requisito por delincuencia organizada, requisito de investigación, además de extinción de dominio, asociación ilícita, toda la batería de controles patrimoniales se le iba a aplicar a esa investigación. Resultado, lo comenzaron a amenazar de muerte. 2 senadores de la República lo empezaron a amenazar. Esa es la mafia que hoy está en el poder. Yo voy a dejar que el senador denuncie, que el senador diga algo, pero básicamente este señor me mostró su iniciativa de ley, que a mí me parecía perfecta. No simulaba. Introducía todos estos 45 elementos que están en el último capítulo de mi libro. Yo insisto, Fernando, no es mala voluntad. Vaya mi reconocimiento, y se lo dije a Juan Pardinas en Sinaloa, y se lo digo a mi amigo del alma, que es un amigo, Pepe Roldán, profesor del CIDE. Somos amigos en serio, no es que no es amigo, le damos abrazos. Gran esfuerzo. Vaya mi reconocimiento a Pepe Roldán, pero no alcanza para bajarte los indicadores de corrupción. Especialmente si cuando lo llevas al Congreso te lo empiezan a licuar estos mafiosos, como están haciéndolo. Pues yo he escuchado que Juan y todos los colegas que están metidos en esto están desesperadamente enojados porque les están bloqueando la iniciativa. Si les estamos dando estas 7 componentes sin los suficientes dientes que yo menciono, y aún así que lo bloqueen, insisto, esto es una ley universal. Los únicos países, yo señalo en estos artículos los 16 países que han logrado bajar los índices de corrupción por tener estas políticas públicas. Falta un componente de los 3 que faltan en esta. El componente de un programa nacional de acceso a la justicia, mis amigos. Hicimos un estudio hace un tiempo, en un trabajo que publicamos con Moisés Moreno, Samuel González, Ernesto Mendieta en el 2005, un libraco así publicado por una editorial mexicana, un ladrillo, donde demostramos que el 70% de la población mexicana, un poco más del 70%, no tiene acceso a la justicia. ¿Qué programa anticorrupción vas a meter en este país si una de las 4 patas de la mesa no le da acceso al 70% de la población, Fernando? Y ahí necesitas pensar como Bob Kennedy en los 60, un mecanismo de acceso revolucionario, donde le des recursos a la gente pobre para que acceda a la justicia. ¿Te imaginas un campesino tratando de acceder a la justicia con Edgar Elías en el DF? Como presidente del tribunal. Yo menciono nombres y apellidos por Dios, también. O sea, eso es lo que necesitan para que un programa anticorrupción funcione. A la gente la tienes que no solo proteger sobre papel. Un programa de protección de testigos se basa en convenios bilaterales internacionales para esconder al testigo en otro país, en donde está el activo del político corrupto, de donde se está tratando de recuperar. O sea que el programa de recuperación de activos y el programa de protección de testigos tienen que estar vinculados. Esto es algo técnico, no es que lo inventé yo. Fuimos de país en país y los países que tienen esto lo logran. Un programa nacional de acceso a la justicia va mucho más allá del codiguito de procedimientos oral o no oral o el que sea. Nigeria tiene oralidad procesal. Y miren lo que es Nigeria. Es un reino de la corrupción. La oralidad procesal no es una panacea. Podés tener oralidad procesal y tener mucha corrupción y delincuencia organizada como Nigeria. Necesitas los controles patrimoniales que estos mafiosos en la política mexicana se niegan a aceptar, como tú sabes muy bien. Una cosa es colocar extinción de dominio como un elemento de tu componente. Otra cosa es requerir que en toda causa administrativa, toda investigación, toda causa, se exija la extinción de dominio, y las causales de la ley de extinción de dominio mexicana, no les tengo que decir, es otra de mis propuestas, son limitadas. O sea, no cumplen con los patrones internacionales de mejores prácticas. Están sumamente limitadas, porque los abogados que
fueron a asesorar a los legisladores hace unos años con el textito que le daban 4 de las causales, que Colombia tiene 10 y México tiene 4 de las 10 causales. Esos asesores estaban al mismo tiempo asesorando a empresas sobre cómo evadir la ley de extinción de dominio. Yo conozco muy bien el intestino grueso de este país. Entonces, la ley de extinción de dominio mexicana es impotente. Les doy un ejemplo. La causal de extinción en Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania, es que si tú no puedes justificar legalmente el origen de tu propiedad, se te extingue, muchachos. O sea, es como una auditoría tributaria. Se te extingue el dominio. Esa causal se va a sacar. Te vinculan las causales a la causa penal. O sea que tiene que haber una causa penal paralela. O sea, básicamente tienen una simulación de la ley de extinción de dominio. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Esto no es caprichoso. Les acabo de decir que varios de ellos son amigos míos, ¿no? Esto es un debate realmente. Yo quiero a este país con todo mi corazón. Y quiero ver que los indicadores de corrupción acá bajen como están bajando en Brasil. Gran lío en Brasil. ¿Cuánta corrupción hay en Brasil? ¿Saben qué? Transparencia Internacional está diciendo este año que hay más corrupción en Brasil. ¡No! ¡Hay menos! Porque se está encarcelando el 59% de los congresistas. La gente tiene la percepción de que hay más porque hay más gente encarcelada. Ese es el sinsentido de los índices de percepción. Hay menos corrupción en Brasil. Han encarcelado a empresarios de la envergadura de Carlos Slim en Brasil. Han encarcelado al jefe de gabinete del presidente Lula, con la presidenta Dilma no obstruyendo la justicia, sin Virgilios. Esa mujer merece todo el respeto del planeta por haber estado ahí. Entonces, y dará la casualidad que hacen un juicio político cuando el 59% de los que están votando por el juicio están procesados por corrupción. Es un golpe parlamentario por impunidad, lo de Brasil. Entonces yo quiero que México avance en ese sentido, pero no van a dar el brazo a torcer. Las 10 o 15 familias de este país que manejan la política, y que yo conozco los nombres, los que manejan la política, los puentes que estamos entre la política y el empresario, les está yendo muy bien. Están ganando cada año más dinero. Esta crisis no les tocó. Los 26.000 desaparecidos no les tocaron. No tienen razón para presionar. Estas reformas caen de maduras y se aplican como yo las recomiendo con todos estos elementos. Solamente, ¿sabes cuándo, Fernando? Cuando esas 10 o 15 familias que te manejan este país sufren, les están asesinando a sus hijos, que ojalá no suceda. Están perdiendo miles de millones de dólares al año porque los capitales extranjeros se están yendo. Eso sucedió en Colombia, eso sucedió en Italia, eso sucedió en los países donde se comenzó. Esa misma gente, las familias, que llamo yo, hay que escribir un libro, las familias, ellos son las que empujan para que estas reformas se den para controlar el desmadre. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Bajo las condiciones actuales que hay hoy, entre esas familias, esas condiciones normales de temperatura y presión donde cada uno gana más dinero, no hay razón para apoyar esta reforma. Te las licúan, te las simulan, por eso yo les llamo simulación. No porque Pepe Roldán, mi gran amigo, no haya tenido la mejor de las intenciones. Le saco el sombrero al de Pepe Roldán. Es un gran esfuerzo de la sociedad civil. Pero gran esfuerzo no basta. Un sistema nacional anticorrupción tiene que bajar la corrupción. Y yo te estoy insistiendo de que no están todos los pedazos de rompecabezas ahí metidos. Fue lo mismo que le dije a Juan cuando estuvo en Sinaloa, las mismas palabras. Y no hubo ninguna ofensa, eso es una discusión técnica. Y tenemos que empujarlas. Pero imagínense que ni siquiera aceptan estas. Se requiere una gran revolución pacífica unificada como la que vivió Italia con Mani Puliti en los años 90, como la que está viviendo Brasil desde el 2013. Se requiere que la sociedad civil paralice a este país pacíficamente. Yo sé que suena totalmente ajeno a la cultura sociopolítica mexicana que esto sucede, pero sucede en los países donde esto se empuja, donde estas medidas forman parte. El tema de acceso a la justicia. Hoy he estado hablando con un subprocurador de la PGR, justamente, hombre honesto entre paréntesis. Hay gente honesta en este país en Nuevo León, ¿no? Aunque no lo puedan creer. Y no lo digo porque cobro, vine gratis, pero bueno, no cobro. Están tratando de asegurarse de que la gente que no sepa leer o escribir, las familias en los lugares más aislados de México, tengan acceso a la justicia electoral. Donde, como en los años 60, cuando se le estaba por dar el voto, ¿te acuerdas?, a los afroamericanos, la ley de derechos civiles del 65, los agentes del Departamento de Justicia iban con sociedad civil de la mano, choza por choza por choza por choza,
para darle a la gente el canal para que pueda acceder al voto limpio. El voto sucio comprado es violencia política, es una violación a tu derecho humano. Ustedes están tan acostumbrados a la compra de votos que no lo consideran ni siquiera una violación de sus derechos humanos, derechos políticos. El derecho a un voto limpio es un derecho humano, fundamental. Es violencia política. Y tienen que ser llevados todos estos mafiosos a la Corte Penal Internacional y a la Corte Latinoamericana Penal el día que exista. Y no me callo la boca. Sí, no, vamos a seguir respondiendo preguntas, para eso queremos tener más tiempo. Felicidades. Creo que no queda duda del nivel que tienen ambos ponentes en cuanto a capacidad de análisis y de aterrizaje del problema de la corrupción. Yo vengo de Michoacán, entonces es como más cercano al problema de violencia y la corrupción. Bueno. Entonces, de acuerdo a lo que sigue el programa, les ponemos el micrófono a ustedes para que hagan las preguntas o increpen a los ponentes, quien quiera realizar. Tenemos un micrófono ahí. Me gustaría justamente explicar, gracias Fer, que les vamos a dar hasta 2 minutos para que hagan su pregunta, para que también los expliquen. 2 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es que es la sociedad civil, ¿no?, la que va a dar como el avance para que esas iniciativas tengan peso y se lleven y se aprueben, hasta que no se haga como ese esfuerzo de todos, que todo se paralice. Pero yo no entiendo cómo puede ser pacífica esa paralización con este grado de violencia. Vemos a Ayotzinapa, vemos la represión de que los profesores no pueden entrar a manifestarse como sociedad civil, como un grupo. Entonces, así como está el panorama actual, con esta simulación que empieza a ser estructural y sistemática, a 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Quiere que vayamos una por una? O... Sí. Nos vamos a limitar a 2 minutos, ¿sabes? Si Fernando está de acuerdo, porque si no, no va a haber tiempo. Bueno, mira, la gente, la democracia y el Estado de Derecho son 2 ideales que se materializan en la práctica, a través del hecho de que cuando tú vives en un país con democracia y Estado de Derecho puedes llegar al máximo de tus capacidades como mujer, para ti, para tus hijas, para tus hijos, para tu familia. Eso es un derecho humano, la democracia y el Estado de Derecho. Son 2 derechos humanos fundamentales. Y es por eso que tantas miles de personas han dado su vida por esos 2 ideales. Uno siempre trabaja en este campo esperando ver en vida que México llegue a acercarse a esos 2 ideales. Y uno tiene que estar dispuesto siempre a dar la vida por esos 2 ideales cuando trabajas en este campo. Si no estás dispuesto a esto, estás simulando también. El que está dispuesto a esto. Los países que han avanzado pacíficamente hacia imponer estas reformas en serio con todos estos componentes han salido a la calle pacíficamente en medio de guerras. Colombia. Si tú ves las manifestaciones en Colombia en los años 90 de los ciudadanos, millones en Cali, en Medellín, con bombas que explotaban, eran pacíficas. Eran ciudadanos que creían en los ideales del Estado de Derecho y la democracia, no a través de incendiar carros, no a través de la violencia, sino a través de... En Brasil, yo estaba en el 2013, en junio, cuando veía familias con bebés saliendo a la calle, millones, Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, millones saliendo a la calle pacíficamente. De ahí que 10 o 20 locos hayan incendiado un carro, pero eran millones de personas en las calles en Brasil. La sociedad civil mexicana tiene que aprender a unificarse. Está fragmentada por el dinero que les tira el poder y por el terror que sale del poder. Tienen que aprender a unificarse y es mucho más difícil aprender a unificarse como sociedad civil cuando sales de 80 años de autoritarismo que cuando sales de 5 años de autoritarismo. Brasil y Argentina salieron de 5 años de autoritarismo, y es México de muchos más años, y les cuesta a ustedes unificarse como sociedad civil. Perdóname, ya se termino. El esfuerzo de los 7 componentes que tú ves acá es un esfuerzo legítimo, que no es suficiente, porque no va a bajar los índices de corrupción, pero legítimo, pero fragmentado. Nadie me lo va a negar, eso está fragmentado. Si continúa fragmentado el esfuerzo, no van a poder lograr lo que estoy diciendo. Pero esa reunificación, ¿cómo se va a llevar? Por ejemplo, en la marcha del 20 de noviembre de hace 2 años, fue la sociedad civil la que estaba ahí, bueno, que estábamos ahí. Y en 5 minutos, el ejército de Mancera, de policías, barrió la plaza del Zócalo, en 5 minutos. Pero fíjate que le costó el puesto al policía ese que hasta se jactó de hacer esa estupidez. Porque fue casi una
arremetió contra toda la gente. Fue absurdo. Si eran 20 personas que estaban generando ese problema, era cuidar a los demás, porque la policía tiene que cuidar a los que están ejerciendo sus derechos. Pero quiero poner unas cosas. Más de 600,000 firmas estuvieron ahí. Está presente la sociedad. México necesita una sacudida fuerte sacudida, por supuesto. Y yo siento que está el ánimo, que está creciendo el ánimo para poder. Sí es verdad, cosas. Es más, me atrevo a decir que el programa social más importante de México son las elecciones, de manera informal, por la cantidad de dinero y bienes que se ponen, de una manera absolutamente perversa de la cantidad de dinero que se hace. Y sí, qué bueno, aprovecho para reconocer a José Roldán Chopin, gran persona y gran comediante, que se me había olvidado decir, y mencionar un asunto. Bueno, en la ley esta 3 de 3, sí está la exigencia de recuperar lo robado. Está explícito, insisto, funcionará la institución o no, pero está. Y a eso se oponen. Y hay un elemento, me gustaría conocer la opinión del Edgardo, que me parece que es donde la puerca puede torcer el rabo. Hay un elemento en la ley que dice que una empresa, si cae en un acto de corrupción, les digo que está ya tipificado claramente, es uno de los que me parecen avances, los 10 tipos penales de acto de corrupción, pero una empresa, una persona moral, puede ser suspendida, disuelta o intervenida. Entonces, que una empresa, que sepa el empresario, que si le piden el 20%, eso puede costar la instalación del plan, ya tiene una razón para oponerse a entrar en el juego. Pero hay algunas cosas, por supuesto que se puede mejorar, y sería, lo único que yo quiero decir es, lo que ha logrado la sociedad civil no es poco, a pesar de las condiciones. Y sí, tiene que irrumpir la sociedad. Y este sistema necesita una fuerte sacudida, una gran sacudida. Y yo espero, de veras espero, que hacia 2018 irrumpa la sociedad civil, irrumpa para obligar a esto, a que no sea simulación lo que se logre. Porque a lo mejor, después de presión, se llegan a aprobar y lo que tenemos es una simulación estructural. Que ese, por supuesto que es un punto. Y termino diciendo esto, uno de los elementos es que el Sistema Nacional Anticorrupción, espero que lo acepten, si llega a coordinarlo la sociedad civil, porque hay un puesto en el Sistema Nacional Anticorrupción que es de la sociedad civil, ese sería fundamental, porque se tendría que evaluar todo y tendría además, si se aprueba esta propuesta, un secretario técnico con mucha fuerza para ir evaluando y operando las cosas. Por supuesto, yo creo que las propuestas de Edgardo, por supuesto que enriquecen y están bien, pero frente a esto, incluso esta propuesta de 600,000 no lo quieren aprobar y lo están, porque de ese tamaño es un miedo, porque efectivamente para ellos la política es negocio. Tenemos otra pregunta por allá. Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor Hugo Carvente, soy un ferviente admirador de usted, doctor Buscaría. Bueno, tengo 3 preguntas. Bueno, una es como una petición, ¿no? ¿Por qué no publica algo referente a un modelo de fiscalización en materia de compras públicas y de obra pública, ¿no? Porque ahí es donde está la verdadera área de opacidad que existe, ¿no? Tanto en colusión de oferentes, rotación de ofertas, ¿no? Supresión de ofertas, ¿no? Es bueno, vaya, yo también sin quemar, trabajo en la Contraloría y es algo increíble, ¿no? Ahora también, respecto al marco jurídico, ¿no cree usted que el marco jurídico está tendiendo a esa colusión entre el ámbito privado y el público? Por ejemplo, la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Yo creo que es la mera tendencia de que la delincuencia organizada se encuentra inserta no solo en la cúpula política, sino en la cúpula empresarial, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo frente a los empresarios, ¿no? Pues en realidad los empresarios, no sé en realidad cuántos funcionarios de verdad sean funcionarios o solo respondan a los intereses de los empresarios, ¿no? ¿Cuántos directores generales de obra, cuántos directores de adquisiciones, vaya, cuántas personas que se encuentran en recursos materiales no le responden a ningún funcionario, sino le responden a empresarios, ¿no? Entonces, pareciera que el marco jurídico está diseñado para ese tipo de permisión, ¿no?
Es todo. Gracias. Sí, la primera, le agradezco mucho la pregunta, es compleja. La primera ligada a la fiscalización de compras y adquisiciones públicas. En el primer artículo que publicamos, que está ahí arriba, el weblink se lo tienen que enviar para que simplemente accedan gratuitamente. Ahí vas a tener una variable que mide eso en 67 países. Medimos la calidad de la fiscalización del sistema de adquisiciones. Yo no soy un experto en ese tema, pero en mis equipos siempre tenemos expertos en diferentes temas, entonces medimos ese aspecto. El aspecto entre la colusión entre el sector público-privado y la delincuencia organizada está abordado en un libro, imperfectamente abordado como todo lo que uno escribe, pero está abordado en un libro que acabo de publicar el año pasado, ¿se acuerdan? Lavado de dinero y corrupción política. Ahí van a tener los vínculos entre sector privado y sector público, no solo en México. En 17 países ponemos ejemplos de Portugal, la compra-venta de pasaportes a través del primer ministro de Portugal, colocamos el caso de la expresidenta Kirchner de Argentina, tenemos mega corrupción con el sector privado directamente involucrado, con ejemplos prácticos. Ese libro no está accesible gratuitamente a través de un weblink, pero si usted quiere una función privada, se la puedo dar la próxima vez que vengo, le puedo enseñar. Ahí lo tiene, ahí está, ahí tiene un poco de eso. Lo que yo quiero resaltar, que además vuelve al tema de Fernando, es que claro que el problema del dinero no está en los partidos. Ese dinero está fiscalizado, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando hicimos encuestas con políticos mexicanos el año pasado, de todos los partidos, nos decían off the record, así como con los periodistas, off the record, te decían off the record, que entre el 80 y el 90% de los dineros que ellos usan en sus campañas y pre-campañas es ilícito. O sea, yo no podría dormir si estuviese en el INE o en FEPADE. Es una orgía, un parque de diversiones para la delincuencia organizada internacional. Olvídate de lo mexicano, internacional. Entonces, ante eso, yo les pregunto, en estos 7 componentes que están en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿está legislada y regulada la auditoría social de presupuestos electorales, de licitaciones públicas? ¿Existe eso en México? Y la respuesta es no, nunca ha existido. Tienen leyes de participación ciudadana en donde los mecanismos de participación están digitados por los EBRAPs, los Manceras o los de otros partidos, en donde el menú de inversiones es digitado y se te lo presentan con un menú con empresarios amigos detrás de las inversiones. Conozco muy bien el sistema. Ustedes no tienen un mecanismo regulatorio de auditorías electorales, de presupuestos, de licitaciones públicas, sin lo cual, si no se lo agregas a tus 7 componentes, no funciona, no te baja la corrupción. No lo digo yo, están estos artículos que publicamos con coautores a lo largo de 25 años. Está aprobado. Entonces, insisto, están muy bien los 7 componentes, pero si no le agregas, por eso el mecanismo de auditorías sociales de presupuesto. Auditorías son redes sociales, redes de sociedad civil, que emanan de las asambleas ciudadanas de las colonias, en el caso presupuestario, elegidos a mano alzada, no elegidos por el gobierno, como hoy señala la ley de participación mexicana en todo lo que sea. Elegidos por los ciudadanos a mano alzada, los auditores, 4 o 5, que le hacen la delineación mano a mano con las autoridades municipales o estatales de cada presupuesto anual, el ejercicio de ejecución, las licitaciones públicas se auditan socialmente. Eso es un elemento anticorrupción que es una bomba atómica contra la corrupción, Fernando, te lo aseguro. Lo digo con humildad, ustedes tienen que ver los videos. En 1989 fue la primera ley, 89, muchos de ustedes no habían nacido, la primera ley en Brasil, que regulaba y legalizaba la auditoría social de licitaciones públicas, de presupuestos y electorales. ¿De dónde vienen las denuncias de los fiscales brasileños? Del cielo. La sociedad civil técnicamente audita las campañas, entra a los partidos. ¿Cómo se llaman acá? Tú conoces las comisiones de garantía. Las comisiones de garantía son penetradas por las auditorías ciudadanas brasileñas. ¿Saben lo que es las comisiones de garantías? En los partidos. Después Fernando lo va a explicar mejor. Son penetradas, les sacan los datos financieros. La sociedad civil, además de estar manifestándose legalmente y demás, audita. Pero por atribuciones legales. ¿Dónde está la ley? Fernando, ¿dónde está la ley de auditoría? No existe en México. Entonces, a eso me refiero a decir que no simulemos. No porque haya mala voluntad de los que están diseñando estas leyes. Por Dios,
La sociedad civil mexicana está despertando, hay que seguir despertándose y seguir avanzando hacia la unificación, pero hay que ir con propuestas técnicas. Yo le pregunto a ustedes acá, ¿cuántos están en contra de que ciudadanas y ciudadanos mexicanos auditen a todo nivel de gobierno, técnicamente, capacitados por el BID, el Banco Mundial, sin estar financiados por los gobiernos, entre paréntesis, porque ese es un tema que hay que tocar muy bien, que no sean empleados del gobierno, sino que estén realmente financiados autónomamente? ¿Cuántos están en contra de que eso se haga en México? Nadie. No importa de que tú seas del PAN, del PRI, del PRD. Eso, mira, si se forma un movimiento nacional de millones, no 600.000, de millones de personas, con ese solo punto de agenda, el ciudadano audita, porque auditar es democracia. Diariamente, semanalmente, no solo el voto, la auditoría. Vayan a Google, googleen auditorías sociales de presupuesto en Brasil. Cientos de ciudades están haciendo eso. ¿Por qué creen que en Brasil se está combatiendo la corrupción con más efectividad? ¿Por razones genéticas? No, porque estos mecanismos hacen que ellos puedan ir con datos duros a los fiscales y digan, miren, acá hay una licitación irregular. Son los ciudadanos que hacen eso. Ahí tienen una propuesta. Yo vengo a México a proponer, no a criticar. Entonces creo que eso es un elemento clave. Yo quiero callar una. Gracias. Sí, para ya la pregunta más, me gustó mucho la propuesta de Edgardo. Esa es la otra pinza. Si avanzamos mucho en transparencia y ahora todo peso, todo dinero público tiene que a fuerzas informarse, la otra pinza sería la auditoría social. Yo estoy totalmente de acuerdo, me gustó la propuesta, la voy a estudiar y aunque ya no soy legislador, saber cómo la impulsamos, y va a ser muy importante que desde la sociedad civil, pero me parece que es la otra pinza. Ya tienen el derecho a saber, pero no está mal que haya personas decididas por la comunidad que hagan la auditoría y que con ese hecho que ya tienen a saber lleguen hasta la cocina. Me parece muy buena la propuesta a todo, porque ya tienen el derecho a la transparencia, ya tienen el derecho a ese, ya no hay información privada en México, ya toda la información es pública, solo se puede restringir en determinado momento y aparte solo por prueba de daño se puede, así está en la ley, así está en la ley, bueno, sí. Hay que ejercerlo, así ya está. Lo que está muy bien es que ahora haya personas, ciudadanos que puedan ser elegidos por sus comunidades para auditar, para ir con eso, con el derecho que les da la transparencia y además con el cargo que les daría la misma sociedad y llegar hasta el final. Me parece que no faltaría eso, la auditoría social. Lo de la transparencia sí, ya está, se supone que tiene que trabajar, va a depender de que los órganos autónomos, que son los órganos garantes, cumplan lo que bien decía Alejandro Gómez Arias, que fue el dirigente de autonomía universitaria. Decía, para que exista autonomía se debe de ejercer. Si los órganos garantes de transparencia ejercen su autonomía, no tengo duda de que se la, pero el hecho de que haya auditoría social me parece extraordinario, porque cuánta gente usa el instrumento de la transparencia, y mejor que vaya gente que esté decidida y que llegue hasta la cocina. Me gustó la propuesta de Edgardo. A ver, por allá tenemos otra pregunta. Hola, señor. Sí. Bueno, aprovechando que cabe la Ozarán aquí, pues, como militante del PRD y en esta ocasión yo también milito en un partido, entonces yo sé que hablar de corrupción podemos saltarnos a la parte fiscal, a la parte de auditoría, pero a mí me gustaría entrar un poquito en la parte de los partidos políticos, no tanto como el partido político corrupto como el partido en estructura, sino de los políticos. Creo que estamos en una crisis bastante grande dentro de los partidos políticos, no hablo de colores, hablo todos, en lo que se ha perdido la ideología dentro del partido. Por eso tenemos un Moreira, tenemos una Vaca. Creo que si hay militantes dentro de los partidos es porque la petición de principios y los documentos básicos están bastante claros dentro de la línea que se tiene que seguir dentro de los partidos, generando pues una cohesión dentro de los políticos. ¿Qué está pasando? En mi concepción, hay un debilitamiento dentro de esas ideologías que cohesionan dentro de los políticos, lo que permite que haya actores tan ajenos a los partidos que se hacen llamar tanto paradistas, panistas, priistas, que lo único que hacen es utilizar estructuras que ya están para cometer actos de corrupción, porque no es lo mismo que yo me pongo ahorita y voy a decir, voy a desmarcar este banco, yo soy ahorita estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas, a que llegue un Moreira que ya fue gobernador o alguien así. Entonces, yo quisiera preguntarle a De la Ozarán
de qué manera se está, o sea, dentro de los partidos políticos, de qué manera se podría dar esta recuperación de lo que sería estar y militar dentro de un partido político, porque yo creo que también el estar en un partido político no tiene que ser algo como satanizado, o sea, algo que sea así como de, no, automáticamente es corrupto. Porque cuando uno entra y dice, bueno, pues a lo mejor sí puedo hacer mi cambio del mundo desde un partido político, ¿no? Entonces yo creo que, viendo en esfera micro, digo, no vamos a solucionar el problema de corrupción a nivel nacional, ¿de qué manera se podría dentro de un partido político hacer estos tipos de cambios que frenen y pongan candados a que se den actos de corrupción? Porque pues realmente también económicamente los partidos políticos generan muchísimo dinero en corrupción, entonces más que nada va en ese tema. Gracias. Pues la verdad es que pusiste limón en la herida, claro, es un problema, nada más que yo creo que ya existe una gran herramienta, nada más que los ciudadanos la usen. Y lo van a hacer, yo creo que dentro de las respuestas es, usen la ley de transparencia a los partidos hasta que no puedan más. Es los partidos políticos que fueron el sujeto obligado con más obligaciones de transparencia. Ejerzan, encueren a los partidos. Y es lo que yo llamo a los ciudadanos, encueren a los partidos en todos sus aspectos. Ahora, decía muy bien Edgardo, ¿cómo se eligen los candidatos? Presenté yo una iniciativa para que hubiera listas abiertas para los de representación proporcional. Es decir, que sean los ciudadanos los que pongan la prelación, ¿no? Y eso empoderar a los ciudadanos y quitar un poco el control a las burocracias partidarias. Que decían los ciudadanos, son listas abiertas. ¿Cuál es el problema en los distritos? Puede decirles algo que puede sonar políticamente incorrecto, pero así son las cosas. ¿Qué es lo que detuvo la posibilidad de que hubiera democracia en la elección del candidato a diputado de tal distrito o el candidato a presidente municipal de tal lugar? Fue una decisión que tomó el Tribunal Electoral y luego se hizo, ya está en la Constitución. Quizás esa decisión la había tomado la Suprema Corte, porque están derechos en público. ¿Qué me refiero? El asunto de la equidad de género 50-50 horizontal. En las listas estamos de acuerdo, tiene que haber equidad de género completa. Un hombre, una mujer, un hombre, como sea, pero que sea 50-50, no. Pero cuando tú lo pones a nivel exterior, entonces ya son las burocracias del partido los que deciden en qué distrito va una mujer, en qué distrito va un hombre acá. Y eso, el determinar el género por distrito, dificulta mucho el proceso democrático en el distrito o en el municipio. Si un presidente, si el partido, imagínense, si el partido quiere parar a alguien, lo único que tiene que decir es que esa presidencia municipal o esa presidencia municipal o ese distrito es del género distinto. Ya lo puedo. Es una decisión y está certificada. Ya está en la Constitución, ya lo estudió el Tribunal, y ahí evitamos la posibilidad de que sean los ciudadanos, porque ¿cuál es el punto? Un ciudadano llega, se identifica con un partido y dice, yo tengo derecho a ser candidato al partido con el que me identifico. Es un derecho político y tiene que tener la posibilidad de ser candidato, etcétera, ¿no? Y competir en el partido que quisiera. Eso es lo que tenía que garantizar la ley de partidos. Pero, como ahora horizontalmente tiene que ser mita y mita, y quién decide cuál es el género que va en cada, la burocracia partidaria, lo quito. Eso detiene. Pero, si tú me dices, ¿cómo yo creo que pueden poner a los partidos contra las cuerdas? Ejerciendo sus derechos a la transparencia. Desnuden a los partidos, desnuden a mi partido y a todos. Pídanles información hasta que tengan que estar, y lo van a tener que hacer. Primero lo tienen que subir a la plataforma nacional. Ya la plataforma empezó en mayo, dieron 6 meses como de tránsito para estar, pero ya es cuestión de poco tiempo. Encuentren a los partidos, demándenles la información, y la información no solo es qué hacen con el dinero, la información también es cómo tomaron las decisiones. Pero también hay que, o sea, entiendo esa parte, creo que nadie se va a poner en contra de que haya una implicación de los ciudadanos hacia los partidos, pero también creo que debe haber una estructura bastante fuerte dentro de los, o sea, desde el político que está dentro del partido, que exige, o sea, fuera de ser ciudadano, porque al final, o sea, si el ciudadano puede estar viendo, o sea, dime qué onda, pero pues quien está haciendo, manteniendo viva la estructura más que nada organizacionalmente, es el político. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero saber es, no una ley de tres, sino cómo el mismo político, el mismo partido puede cubrir y hacer candados
Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta por respeto al tiempo también de los demás, pero podemos volver a posicionar tu pregunta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo primero felicito la iniciativa de este debate. Creo que es una temática muy importante para todos nosotros como sociedad y bueno, también a otros actores sociales como funcionarios públicos o como Estado que son, ¿no? Que debe incumbir, pues es una responsabilidad con la que depositamos en ustedes a través de nuestros votos, que no son muy abundantes, pero bueno, esa es parte de mi pregunta. Creo que en los análisis que hacen ambos ponentes, de repente se va dibujando una problemática que es muy grande, ¿verdad? Y que no hemos alcanzado a generar los recursos, las herramientas ni los mecanismos para poder subsanar. Y sí es una problemática que hiere realmente a nuestro país, pues porque hemos visto, más que nada en el narcotráfico, la representación de lo que puede ocasionar, ¿no? El hecho de que un sistema no esté protegido contra la corrupción y las consecuencias que puede tener para una sociedad, ¿no? Que nosotros lamentablemente ya las estamos viviendo con sangre. Yo diría que entonces la problemática es tan grande que, como vemos, como se asoma en la primera pregunta que hizo mi compañera y como se asoma en el análisis de ambos ponentes, la solución tiene que ser en parte política, porque los mecanismos son solamente técnicas y hace falta los actores que las coloquen sobre la mesa y que las aprueben. O sea, muchas veces cuando se habla del tema de la corrupción, se deja ver que simplemente el control sobre la ley es el que finalmente instaura este imperio de impunidad. Yo preguntaría, y con especial énfasis al señor Fernando Belauzarán, disculpe, ¿cuál es esta iniciativa política que puede instaurar los mecanismos necesarios para combatir la corrupción en México? Y traería a relucir el caso de Morena. El líder nacional de Morena estuvo también en este auditorio hace un par de años, en una situación no muy cómoda para él, y bueno, tampoco fue muy hospitalaria la comunidad en el caso de esa visita, pues porque el señor viene a hablar de sí mismo y de su poder, bueno, de su lucha por el poder. Yo nada más quisiera preguntar en ese caso, ¿por qué no se ha apoyado esa iniciativa por su parte, que tiene filiaciones por la izquierda institucional? Dado que, bueno, la decisión de Morena y el PRD se da en un momento en el que se fragua y se consolida un fraude electoral, que es en 2006 y luego en 2012. Entonces, ¿por qué no se da, digamos, conjuntamente esa decisión del PRD por parte de todos los políticos que estuvieran en contra de la corrupción y de los fraudes electorales que se han hecho en este país? Nadie puede votar por mí porque yo no soy mexicano, pero yo solamente acá les traigo medidas que no están en el Sistema Nacional Anticorrupción y que la razón por la cual no están no es porque los legisladores mexicanos sean estúpidos, es porque les representa romper el pacto de impunidad política que rige en este país desde hace muchos años. Por ejemplo, el hecho de que los casos de corrupción que atienden las 7 componentes del Sistema Nacional que hoy propusieron, en la propuesta del Sistema Nacional que ustedes tienen acá, no estén ligados al requisito de que se tipifique la delincuencia organizada al mismo tiempo, no es casual. Saben muy bien que si tú haces una equivalencia entre la denuncia por corrupción y haces la equivalencia de una denuncia por corrupción y le exiges al fiscal que tipifique la delincuencia organizada, como hace Estados Unidos con la ley RICO, como hace Brasil con la asociación ilícita, en donde es un político acusado por corrupción, inmediatamente se le investiga por delincuencia organizada, asociación ilícita. A la presidenta Kirchner de Argentina se le está investigando por esa razón. Al primo del presidente Uribe, para no ser ideológicos, también se lo está investigando por esa razón.
O sea, acá en México se separa corrupción y delincuencia organizada como si fuesen cosas separadas, que es un gran error, que yo lo señalo en mi libro, que no está en el Sistema Nacional Anticorrupción. No exigen que un caso de corrupción inmediatamente también se tipifique como asociación ilícita. Con lo cual la CEIDO entra con todos sus resortes de investigación patrimonial. Eso es el pacto político de impunidad mexicana que rige en este país. Es tangencial a tu pregunta, pero abona tu pregunta. De alguna manera, la pregunta es por qué los políticos no le van a esta propuesta, como le fueron en Brasil y en otros países donde yo trabajo. Tiene razón Edgardo cuando dice que no se tipifica como delincuencia organizada. Yo no tendría ningún problema que así hiciera. Nada más señalo una cosa. En la ley 3 de 3, esta que está, sí ponen los mismos mecanismos de investigación para las redes de corrupción que para la delincuencia organizada, es decir, testigos protegidos, sistema de recompensas, intervenciones telefónicas. Hay algunos mecanismos que se usan para combatir la delincuencia organizada que están considerados en la investigación. Yo no me opongo a esto. ¿Qué fue lo que pasó como diputado? Yo hice mía la iniciativa de la sociedad civil, la que hizo la red de rendición de cuentas, la de las famosas 4 patas, que era la Secretaría de la Función Pública, o el órgano con todos los órganos de control interno, etcétera, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía, ¿no? Y con los 4, y eso fue lo que pidió la sociedad civil, o demandó la sociedad civil. Lo que a mí me pareció que era correcto era respaldar a la sociedad civil, y me la rifé con la iniciativa de la sociedad civil, que posiblemente, como dice Ricardo, le faltaban cosas. Pero si la sociedad civil hubiera pedido más, yo hubiera pedido más, porque tampoco era mi papel rebasar a la sociedad civil, y más estos especialistas que han trabajado durante tanto tiempo. Morena sí votó en contra de todo esto. ¿Por qué creo que vote en contra? Andrés Manuel dice que la ley 3 de 3 es simulación, cuento, etc. ¿Por qué lo dice? No lo dice acá porque la verdad es que como jefe de gobierno no tuvo las credenciales para la lucha anticorrupción. ¿Dónde están los encarcelados por corrupción en la Ciudad de México cuando él gobernó? El caso más sonado de corrupción que tuvo prácticamente en sus narices, quien lo develó fue Ahumada, con los videoescándalos. No fue que él lo haya descubierto, cosas por el estilo, ¿no? Entre comillas, sí, bueno, es cierto. No, pero Ahumada fue el que lo grabó y lo sacó de acuerdo a sus intereses, pero así se enteraron del escándalo de corrupción que tenía en su oficina, ¿no? Pero bueno, no tiene. Pero ¿por qué creo que se opone incluso a la ley 3 de 3? Por una razón, es su narrativa. La narrativa es una narrativa y a lo mejor le da ventajas electorales. Su narrativa es: este país cambia cuando yo sea presidente. Esa es la condición sine qua non para que cambien las cosas. Cuando yo sea presidente, no, la solución es que la sociedad civil haga las leyes y ponga acá. No, eso porque la solución no puede haberla hasta que yo no sea presidente. Me parece que esa es su narrativa, ¿no? Por eso no creo que da muchas razones, no dice que le falta a la ley, etcétera. Solamente acá. Bueno, la mía es, yo hice mío el Sistema Nacional Anticorrupción que enseñó la sociedad civil. ¿Qué nos faltó de eso? El punto que haga, pues que no dejaron el PRI, porque para el PRI el presidente de la República es más intocable que la Virgen de Guadalupe. No dejaron que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción en el artículo 108 de la Constitución. Lo demás, en gran medida, sí, y la sociedad civil pidió que lo apoyáramos y votáramos a favor. Ese fue la y sí, los únicos que votaron en contra pues fue Morena, con esas razones que es lo que tengo. Mira, tengo muy buenos años ahí, Alfonso Durazo y otros, que me decían, pues sí, es la sociedad civil, pero yo tengo la instrucción, ¿no? Tenía la instrucción de, sí, porque va en contra de la narrativa. No podemos resolver un gran problema nacional, no se puede resolver hasta que no llegue a la presidencia. Es su narrativa, le funciona de alguna manera, ¿no? Está diciendo, pero me parece que sí es un avance lo que está en la ley 3 de 3, es un avance esto. Lo de transparencia, también votaron en contra de la ley general de transparencia, votaron en contra de lo que hizo la sociedad civil. Es más, en lo de transparencia estoy a peor, porque cuando viene el consejero jurídico de la presidencia y pone 88 observaciones, la sociedad civil se la rifó con la opinión pública. En el programa de Carmen Aristegui, antes de que fuera censurada y todo eso, jugó mucho para que no hubiera retrocesos en la ley de transparencia, y aún así votaron en contra. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar que se arreglen. Sí,
Perdón, pasa. Hay una solicitud de réplica aquí de parte del grupo. Sí, porque es interesante para ustedes que existe un debate técnico y contrapuesto. Acaba de decir el compañero de debate, Fernando, que las técnicas de investigación que tienen en los 7 componentes son las mismas.